próxima ponencia será impartida por el maestro Jorge Arturo del Toro Sapp, ingeniero en biónica por el Instituto Politécnico Nacional, con maestría en alta dirección de empresas del IPADE. Actualmente es miembro del Colegio de Ingenieros Biomédicos en la Comisión de Innovación Tecnológica, quien nos trae el tema Innovación centrada en la persona, paciente y médico. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como ya les mencionaban, mi nombre es Arturo del Toro. Les voy a platicar hoy de uno de los temas que en lo personal me apasionan, que es innovación, y más innovación centrada en la persona, o en este caso entendiendo al paciente y al médico, ¿no? Es un tema que cuando hablamos de innovación tenemos que tener muy en cuenta claramente cuáles son las características que nosotros debemos de cumplir para que esa innovación realmente cumpla con los requisitos indispensables para que el mercado lo acepte y sea algo que pues, se reconozca, que lo tomen a bien y que tenga un éxito cuando llegue al mercado. Porque si no tenemos esta visión, muchas veces llegamos al mercado con el producto y este producto es rechazado. Eso desde el punto de vista de diseño, pero también si lo vemos desde el punto de vista de comercialización pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si no llegamos con una solución que esté adaptada, que esté alineada a llegar con el cliente, a que ese cliente realmente le guste, porque para que le guste debemos de cubrir esas necesidades que tiene y entonces realmente estar llegando con este cliente pues de manera muy fácil, ¿no? Como decimos coloquialmente, como cuchillo en mantequilla. La primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cuál creen que es el principal reto que actualmente tienen las empresas de dispositivos médicos con referencia a los pacientes o usuarios o clientes? Este reto que bueno, hay varios, ¿no? Pero este reto que normalmente tienen las empresas va muy ligado a qué características se enfrentan ellos con estos clientes, que cada vez vemos clientes más demandantes, clientes que están más preparados, que cada vez la demanda y esta solicitud de servicio ponemos cada vez más y más alta la vara, ¿no? Cada vez somos más exigentes. Entonces tenemos que tener en claro qué es lo que nos están pidiendo a nosotros, qué es esta característica que como empresa debemos de cumplir y que debemos de tener la certeza de que, pues, sí, como por lo menos cubrimos lo mínimo indispensable, ¿no? Imagínense esto que ven aquí, imagínense que fuera un dispositivo médico real vendido, ¿no? Digo, porque puede ser un prototipo totalmente entendible, ¿no? Pero imagínense que este fuera el dispositivo que le vendemos al usuario, ¿no? Al paciente, que va a utilizar este dispositivo en casa y que le entregamos ese dispositivo con todos los cables de fuera, no se alcanza a ver la pantalla, pero una pantalla compleja, no es sencillo entender. Sería prácticamente imposible que lo utilicen, ¿no? Porque no tenemos esta facilidad para el usuario y tenemos que pensar siempre en que varias personas van a interactuar con nuestro producto. ¿Quién va a interactuar con el producto? El médico, la enfermera, el cuidador, si es que a lo mejor hay alguien que está cuidando al paciente, el mismo paciente o el familiar, si es un adulto mayor, su hijo, si es un niño, su papá, su mamá, etc. Ahora imaginemos este otro caso. Un adulto mayor que tiene que utilizar en casa un dispositivo médico y que a lo mejor las letras están súper pequeñas, en los botones, que además tienen muchos botones y botones que parecieran complejos con letras muy chiquititas, si él ya tiene una deficiencia visual, no va a alcanzar a leer, no va a entender perfectamente lo que debe de hacer, y si además es complejo, pues va a decir, híjole, no sé utilizarlo, o si le empiezo a picar, de pronto ya lo desconfiguré, o ya lo estoy poniendo a lo mejor, si hablábamos de la frecuencia, la aumenté al doble, o si hablábamos de potencia o de intensidad, o sea, si le mueve los parámetros que son fundamentales, podría ser algo crítico para el paciente. Entonces, la pregunta que aquí nos hacemos es, ¿realmente estamos diseñando para el cliente, para el paciente, para la persona en sí? ¿O estamos diseñando para mejorar la tecnología? Que pareciera que eso es, hablamos de las industrias y de la industria 4.0, donde nos referimos a toda la tecnología que vemos nosotros, entendiéndolo como Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, toda la tecnología que conocemos de inteligencia de la industria 4.0, pues pareciera que de pronto está hecha para que se mejore a sí mismo, ¿no? Para que la misma tecnología sea mejor. Pero ¿para quién es esa tecnología? La tecnología es justamente para nosotros como personas, para que los humanos disfrutemos de un beneficio adicional de esa tecnología, para que nosotros tengamos mejor calidad de vida.
Entonces, pensar que estamos diseñando simplemente para mejorar las cosas, para que un dispositivo sea mejor, para que esa tecnología sea mejor, realmente no es funcional, no es real. ¿Por qué tenemos que pensar en tener esta innovación centrada en el paciente, en la persona? Porque cada vez el paciente está más informado, cada vez es más exigente, cada vez tiene más herramientas para poder evaluar y para poder saber si eso no es importante, cierto parámetro, cierta característica. Entonces ya no llegan en blanco como si era en el pasado, que pues llegábamos y escuchábamos todo lo que decía el médico y le creíamos al 100%, ¿no? Ahora ya llegamos con el médico y así es que en Google dice, o ChatGPT me dijo, o en Gemini pregunté, ¿no? Y el médico, muchas veces he escuchado esos comentarios de los médicos: oye, si me vas a estar refutando todo lo que yo te diga, pues mejor hazle caso a ChatGPT y no vengas conmigo, ¿no? Pero desgraciadamente es una realidad con la cual estamos lidiando ahora, no es algo que no podemos tapar el sol con un dedo. Imagínense este caso que ven aquí, una resonancia magnética donde el bore no es tan grande y entonces una persona con obesidad no entra. Entonces, una resonancia magnética que suena muy bien, la podemos utilizar para la mayoría de los pacientes, pero no contemplamos todos los pacientes, ¿no? Y que estos equipos no los vendes nada más en un país. Para que además sea sostenible y rentable, pues los vendes a nivel global, que son equipos muy costosos. Una resonancia magnética puede costar $1 millón. Entonces, tuvieron que hacer una resonancia magnética con el bore más grande de 80 centímetros para que entonces las personas que tuvieran dimensiones muy grandes cupieran. Porque además muchos de ellos, hay diferentes orígenes de las resonancias magnéticas, alemanas, holandesas, americanas, japonesas. Y entonces piensen, quien diseñó esto en Japón, pues lo diseña para una persona pequeña, delgada, que fácilmente entra. Pero una persona de Estados Unidos, corpulenta o con obesidad, pues no va a entrar, ¿no? Entonces necesitamos diseñar adaptándonos a quiénes vamos a cuidar con esos dispositivos, quiénes lo van a utilizar. Y entonces sí, realmente tener esta conciencia de, ok, estoy llegando con una solución adecuada. Veamos este otro ejemplo. Normalmente cuando utilizan ya sea resonancia magnética o tomografía, como los meten en un tubo, pues todo el mundo tiene pues este miedo de estar ahí encerrado. Hay muchas personas que incluso son claustrofóbicas, entonces estar allá adentro no es cualquier cosa. Y si estamos allá adentro y hay un cierto ruido que si alguien se ha hecho un estudio de estos, normalmente se escucha un zumbido y estás adentro sin que nadie esté cerca de ti con este zumbido en un lugar encerrado, oscuro, pues sí son varias características que te ponen nervioso, ¿no? Encima de eso te están haciendo un estudio para decirte si tienes o no una enfermedad que pudiera ser un cáncer o algo igual de complicado. Entonces ya el simple hecho de que te vayan a hacer el estudio ya vas con cierto nerviosismo. Y si encima de eso le agregamos todo lo demás, pues es todavía mucho más complejo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Piensen por ejemplo en los niños. En este caso que vemos del lado izquierdo, vemos a un niño que le ponen un casco con un espejo para que pueda ver a una persona que está afuera. Entonces cuando la meten en el tubo, pues puede ver al técnico o al médico o a su familiar que está allá afuera, que puede ser que a través del espejo vea y la otra persona esté en el otro extremo, o que a veces incluso es una pequeña pantalla para ver alguna caricatura o algo para relajarlos. Le pueden poner los audífonos, a veces nada más son bloqueadores de ruido para que no se escuche nada y no escuchen el zzzz, o a veces sí son audífonos y pueden ponerles música para que se relajen. Esto parece sencillo, pero cambia por completo la manera en cómo reciben el estudio que les van a hacer. El otro caso que ven del lado derecho, y esto lo probé yo con mi hijo, estuve trabajando yo en Siemens, entonces me tocó vender este tipo de arcos en C, estas jirafas, que de hecho la idea surgió así porque estos arcos en C pues los empezaban a vender y varios decían, parece una jirafa o esta grúa. Y después dijeron, pues si parece jirafa, pues ya nada más pongámosle la imagen, ¿no? Y entonces llegué con mi hijo a Star Médica que le hicieran el estudio, bueno, digamos primero para que lo atendieran y demás, y le dijeron, te vamos a hacer una placa de rayos X, y entonces llegan con el arco en C, y él estaba súper nervioso porque sabía que le iban a hacer un estudio, y dijo, bueno, ¿y qué me van a hacer con esta placa? ¿Me duele o no me va a doler? ¿O qué va a pasar? ¿No? Pues él tenía 5 años, 4 años más o menos. Y llegan con esta jirafa, y él empezó a sonreír y dijo, sí, la jirafa. Y encima de eso el técnico le dijo,
mira, te voy a tomar una foto, es la jirafa y viene a ayudarte, entonces te va a tomar una foto para que salgas muy bonito y que con esto te puedan decir qué es lo que tienes. Ah, perfecto, eso tranquilizó a mi hijo y se dejó tomar la placa de rayos X sin ningún problema, ¿no? Y yo siempre les pregunto, si hacemos esto con los niños, ¿por qué no lo hacemos con los adultos? Porque a veces decimos, oh, bueno, es que el adulto. Ok, al adulto no vamos a llegar con la jirafa, no lo vamos a tranquilizar con eso, porque obviamente cada quien con su característica y con el remedio que puede hacer, pero sí entendiéndolo, siendo empático y sabiendo, bueno, cuáles son los miedos que tiene esta persona, ok, qué es lo que yo voy a hacer para que esos miedos se reduzcan. Vamos a ver este video. El pasado 29 de agosto, el Instituto Roosevelt y Siemens Healthineers inauguraron junto a muchas sonrisas la primera sala de resonancia magnética diseñada especialmente para niños. Esta sala busca mejorar la experiencia de más de 45.000 niños y tiene la particularidad de estar ambientada en el espacio. Así, todos los pequeños pacientes que tengan que someterse a este examen podrán cambiar los nervios y el temor por imaginación y diversión. Gracias a esta adquisición, los niños y sus familias no deberán desplazarse a otras instalaciones y además los doctores podrán obtener imágenes más claras y rápidas, incluso con los pacientes más inquietos, haciendo menos angustioso el proceso. La entrega oficial de esta sala fue realizada por los directivos de las dos compañías, junto a muchos niños y sus familias, quienes gozaron de una ceremonia pensada en ellos. A mí de veras me gusta cómo hicieron este proyecto. Este proyecto es un grandísimo. Es como un paso de Dios para estos pequeños. Hay diferentes ejemplos que les podría mostrar como este. En México también ya hay varios lugares donde lo han implementado. Algunos lo ambientan como si fuera el espacio, otros lo ambientan como si fuera un submarino y entonces están debajo del agua. Pero eso también hace que el niño al llegar y ver eso te tranquilice, ¿no? Y hasta uno como adulto, les digo, no, a lo mejor no va a ser igual, pero sí he visto, por ejemplo, una resonancia magnética en Mérida. En el techo le pusieron una imagen que parece que es el cielo y tiene otra parte que es una pantalla. Entonces en esa parte de la pantalla le cambian ciertas imágenes y entonces puede estar la persona ahí. De entrada, desde que entras, es como si fuera este espacio, pero imagínense toda la parte central del techo como si fueran nubes. Entonces te da la sensación de que estás afuera y eso también te ayuda a que no te sientas tan encerrado. Ese tipo de cosas es justamente ese diseño pensado en la persona y pensado en, bueno, cuáles son las necesidades que yo tengo. Ok, el médico, la necesidad que tiene el médico es que funcione bien el equipo, pero la mayoría de los equipos ya hacen eso. Ok, ¿qué más puedo hacer para que la persona, el técnico, todos los que están involucrados, tenga un beneficio para cada quien? Y a veces se nos olvida eso, sobre todo con dispositivos que de pronto tienen contacto con todas las personas. Un dispositivo tendría que tener la capacidad de ser muy sencillo si lo va a utilizar un paciente y sobre todo si es una persona de la tercera edad, por ejemplo, que tenga la capacidad de poder mover ciertas características si lo va a utilizar alguien como un técnico, o que tenga la capacidad de mover cualquier parámetro si va a entrar el ingeniero a configurarlo. Entonces, bueno, ¿por qué es importante que nosotros innovemos pensando en la persona? Ya les decía yo que cada vez la persona está más preparada, cada vez está más documentada, llega bien o mal, lee las cosas en cualquier herramienta que utilice de inteligencia artificial y entonces ya llega sabiendo cosas que antes no sabía. Llega comparando, si va a comprar, por ejemplo, pensemos en un dispositivo sencillo, un medidor de presión eléctrico, a lo mejor hasta conectado con tu celular, y entonces va al lugar donde lo va a comprar, ya comparó precios, ya comparó marcas, ya preguntó a lo mejor referencias de esas marcas. Cada vez es más complejo llegar y cubrir las necesidades de esos pacientes, de esos usuarios. Pero aparte, estos beneficios son beneficios medibles. En estos ejemplos que yo les mencionaba de la resonancia, de los rayos X, al estar más relajada la persona, está comprobado con estudios clínicos que han hecho que esta relajación permite que el paciente acepte mejor el estudio o el procedimiento clínico que le van a hacer porque no tiene más puntos de estrés adicionales a los que ya tiene cualquier paciente, ¿no? No podemos decir que un paciente no va a tener estrés porque el simple hecho de ser un paciente indica que tienes una enfermedad y eso ya te provoca estrés. Pero si tú le pones más estrés adicional, pues todavía es peor. En cambio, busquemos cómo
calmarlo y cómo reducir ese estrés, ¿no? También, por ejemplo, el tema de la tasa de abandono. Hay muchas personas que les dan dispositivos para usar en casa para que tengan autocuidado y de pronto lo dejan de utilizar porque es complejo, porque no entendieron cómo utilizarlo, porque tienen dudas de si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Cuando vamos a diseñar un servicio, cuando vamos a hacer un modelo de negocios nuevo. Y es identificar que realmente estemos solucionando el problema que ese paciente o que ese médico tienen y que no queramos venderles nosotros pues lo que nosotros queremos, ¿no? Que es muy diferente llegar y decirles, les vendo este apuntador, mira, este apuntador tiene ciertas características, es de pilas, no es tan pesado, lo voy a vender. Será muy diferente eso a que yo llegue y que les diga, oye, ¿qué tipo de apuntador necesitas? ¿O qué tipo de dispositivo necesitas? ¿Necesitas algunas funciones? Aparte de pasar las diapositivas y a lo mejor un apuntador láser, ¿necesitas algo adicional? No, no necesito nada adicional. O necesito que sea recargable, no de pilas, o necesito que pese más porque si está muy ligero de pronto no es tan práctico, necesito un poco de peso, no sé, ¿no? A lo mejor necesito que tenga un micrófono aquí y que de pronto te pueda permitir grabar. Pero si eso no lo preguntamos, no lo vamos a saber y entonces si no lo sabemos, realmente nosotros le estamos vendiendo lo que queremos y no las necesidades que realmente tiene el paciente o el usuario. Cuando hablamos de cómo podemos co-crear con los clientes, con los usuarios. Pensemos, por ejemplo, aquí les pongo algo que no es de dispositivos médicos, que es de uso general. La empresa Threadless, que hacen playeras, tienen diferentes estrategias y una de ellas es cómo hacen co-creación con los usuarios. Y entonces sacan sus campañas donde les dicen a los usuarios, oye, ¿qué playeras te gustaría a ti tener? Y entonces en esas playeras alguien propone diseños, colores, estilos, pero son los mismos usuarios y entre ellos ponen a votación y entonces los que ganan, ellos mandan a hacer esas playeras, pero si esas playeras son las que los mismos usuarios definieron, pues la probabilidad de que se vendan es súper alta porque son ellos mismos los que le están diciendo yo quiero esta playera en rojo o quiero esta playera con el logotipo de, no sé, el artista de moda, la caricatura nueva, la serie o la película, o depende de lo que se trate, pero lo que ustedes quieran, ¿no? Los usuarios, lo que ellos quieran. Entonces, Eric von Hippel, que es el fundador de Threadless, dice que no solamente se trata de que los usuarios o los clientes estén ahí para que nosotros les vendamos los productos, sino realmente es hacerlos que colaboren con nosotros, que contribuyan en cómo hacer el diseño de nuevos productos, que son productos que van a estar totalmente adaptados a esas necesidades que del otro lado están recibiendo. Entonces, aquí algunos ejemplos de las playeras que de pronto ellos sacan, y como les digo, después de hacer estas campañas, si sacan playeras adaptadas a lo que ellos estaban demandando, pues el éxito prácticamente está asegurado, porque es lo que ya el mercado les dijo, ¿no? Y no al revés. Y muchas veces he escuchado comentarios de, oye, pues eso es muy obvio. Si vieran cuántas empresas he tenido oportunidad de asesorar y no hacen esto, o sea, se basan en, no, yo creo que esto me gusta a mí, ¿por qué no les va a gustar a la mayoría? ¿No? Y entonces lo sacan al mercado sin haber preguntado si el mercado realmente le gusta, ¿no? Por eso es que hay muchos productos que llegan al mercado y que no funcionan. Y eso les estoy hablando de productos de consumo que fácilmente pueden corregir y cambiar el rumbo. Ahora piensen en un dispositivo médico, donde este dispositivo lo vamos a diseñar y a comercializar en un periodo de a lo mejor 5 o 10 años, ¿no? No es algo que hagamos de la noche a la mañana. Entonces, que lleguemos con un producto que resulta que no tiene la demanda que esperábamos, después de 5 años de investigación y desarrollo, híjole, no está tan padre, ¿no? Entonces, cuando pensamos en tenemos que tener esta innovación centrada en el usuario, en el médico, en el paciente, antes lo pensaban como, bueno, sí, estaría bonito, sería bueno, pero ahora lo vemos realmente como una necesidad estratégica, no es nada más pensar que, bueno, sí es un plus, ¿no? Si le pregunto a los pacientes qué es lo que necesitan, será un plus, porque no se trata de solamente buscar cosas superfluas, sino realmente cosas también a profundidad, y por eso se debe preguntar a cada uno de ellos. Al médico, el médico te va a decir, oye, necesito, no sé, pensemos en un ultrasonido, ¿no? Un ultrasonido es un equipo muy difícil y complejo, pero aún así, pues un médico te va a decir, entre más sencillo sea para mí, pues va a ser mejor. Si vemos un ultrasonido tiene muchísimos botones, es complejo para alguien que no utiliza tecnología. Los médicos la primera vez que ven un ultrasonido se quieren volver locos, ¿no? Porque normalmente los médicos no usan tanta tecnología como lo hiciera un ingeniero.
Entonces, llegar nosotros con una solución para el médico que sea fácil de utilizar, nos lo van a agradecer infinitamente. Pero a veces esa simplicidad podría afectar las características de desempeño o tecnológicas y entonces es algo que tenemos que adaptar. Entonces realmente tenemos que ver esto ya como una necesidad en las cosas que estamos haciendo. Si nosotros no hacemos diseño y desarrollo y hacemos comercialización, ok, bueno, ¿qué modelos de negocios estás utilizando? ¿De qué forma estás vendiendo para llegar con algo que realmente el mercado es lo que está necesitando? Y entonces llegas con las características idóneas para ese mercado. Aquí 3 ejemplos que les pongo. Philips, uno de ellos, igual en sus diferentes equipos de imagenología, empezó a utilizar diferentes estrategias como cambiar la iluminación, los colores, el ambiente en sí, donde se iban a hacer los estudios. ¿Para qué? Para que las personas se tranquilicen y no estén tan alteradas. Después, otro ejemplo, con algunas startups que empezaron a sacar varias aplicaciones para tranquilizarlos, algunas con aplicaciones de consultas psicológicas, otras para, por ejemplo, meditación y cosas de este estilo. Algo que hacen muy bien esas aplicaciones es que llegan con el usuario de acuerdo a las necesidades que tienen y de acuerdo a la disposición que tienen. Antes, por ejemplo, hablábamos de para meditar necesitas media hora o 1 hora completa para meditar. Cada vez, también por lo que hemos visto y las necesidades, es saber con que medites 10 minutos es suficiente para que te ayude en algo. Claro, si tienes 30 minutos o 1 hora para meditar, va a ser un mejor efecto. Ok, y esto aprendieron, este tipo de aplicaciones, y entonces empezaron a sacar diferentes aplicaciones donde podían meditar o podían tomar esos 10 minutos de relajación y les funciona. Y otro ejemplo, algunas aplicaciones de uso inclusive donde realmente buscas que las personas que tienen alguna discapacidad o que tienen algún, ya sea impedimento para utilizarlo, ya sea visual, ya sea motriz, o incluso piénsenlo aquí en México cuando vamos a lugares alejados, pues a veces la gente no utiliza tecnología en poblaciones donde lo que tienen es educación básica y entonces algunos apenas si saben leer, entonces le llegas con un dispositivo complejo y te van a decir, híjole, pues sí, qué bonito dispositivo, yo no sé ni, es más, tengo miedo a utilizarlo, ¿no? Que es otra de las características importantes de cómo acercarnos y cómo humanizarla. Bueno, en esta industria 5.0 en la que estamos ahora, les decía yo que la 4.0 es todas las características que tiene la tecnología de la que ya hablé anteriormente, pero ahora en la 5.0 es toda esa tecnología apuntando con la persona al centro. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de esas personas. Entonces vamos a ver estos 7 principios donde vemos, número 1, que sean empáticos, esta empatía que se busca entender plenamente al usuario, a la persona, para entonces sí después ofrecerle algo y que sea adaptado a esas necesidades que conociste con esta empatía. El segundo es la humanización de la tecnología. ¿Cómo hacemos que la persona entienda la tecnología, que no le tenga miedo? Les puse los ejemplos de los dispositivos médicos para imagenología, pero puede ser con cualquier otro dispositivo. El mismo celular que traigo en la mano, ok, para nosotros que somos ingenieros, pues es algo muy cotidiano, pero hay mucha gente que no utiliza más que teléfonos muy sencillos para hacer llamadas y mensajes y que si les das un smartphone te dicen, ay, no, esto no lo sé usar, ¿no? Entonces, hay personas que todavía le tienen miedo a la tecnología. Bueno, busquemos cómo nos podemos acercar y cómo podemos hacer que para ellos la tecnología de entrada no exista un rechazo natural. El siguiente es la iteración continua. ¿Cómo podemos hacer mejoras? La primera versión, la segunda versión, la tercera versión. En algunos casos estas iteraciones serán prolongadas, a lo mejor una vez al año, dependiendo de qué producto estemos hablando. Otras iteraciones serán continuas. Habrá en cosas en las que cada semana se están haciendo iteraciones para mejorarlo, para corregirlo. Vean ustedes en las aplicaciones que usamos en el teléfono, cada 2 o 3 días de pronto te llegan actualizaciones de ya mejoramos esto, o ya cambiamos, detectamos un bug o un error y entonces lo corrigen y entonces están llegando actualizaciones. Esas iteraciones pueden ser tan seguidas como tu mercado lo necesite. La otra es la co-creación con los usuarios, que ya les hablaba yo de lo que hacía Threadless, y es cómo nosotros podemos involucrar a estos usuarios para que realmente ellos nos digan cuáles son sus necesidades. Piensen que vamos a diseñar una prótesis. ¿Quién va a saber mejor que nosotros que estamos diseñando qué es lo que necesitan que el mismo paciente que lo va a utilizar, ¿no? A veces llegamos nosotros, tomamos someramente la idea de sus necesidades y ya con esas ideas nos ponemos a diseñar. Antes de seguir con él, esta co-creación de oye,
tú me dices que en cuanto a peso, pero a ver, pruébala. Aunque la prótesis tenga el mismo peso por ejemplo, si hablamos de una pierna, ¿no? Y la prótesis pesa exactamente lo mismo que la otra pierna para equilibrar, eso sería lo más lógico y lo que podríamos pensar, pero bueno, esto realmente sería ya una persona que perdió un miembro, algo que le funcionaría, o a lo mejor al haber perdido este miembro y haber pasado ya por un cierto tiempo sin tener este miembro, a lo mejor tiene que ser más ligero. No lo sé, pero preguntémosle a la persona, ¿no? La otra es la conexión emocional. ¿Cómo hacemos que con esta conexión busquemos realmente que sea claro para la persona que va a recibir el producto, el servicio, la atención, que se cree un vínculo más allá de llegó y me vendió tal cual algo y se desapareció? O llegó el médico y casi como robot me preguntó y me dijo tomes esto y ya vais a su casa, ¿no? Pues buscas que haya un poco más de entendimiento, esa conexión que va más allá. La otra es el tema de sostenibilidad. Este tema de sostenibilidad ya no es un requisito deseable como si era antes. Antes era así de, hace, no sé, 2 décadas, era bueno, si te preocupas por el tema de sostenibilidad, es un plus. Que cuando hablamos de sostenibilidad, aquí lo estoy reflejando con la parte ambiental, pero recordemos que hay 3 puntos: la parte económica, la parte ambiental y la parte social. ¿Qué tanto la sociedad está beneficiando? Entonces, ya no es un plus o algo adicional, sino es algo que la gente busca. Ya buscan que las empresas, sea la empresa que sea, pues esté cuidando el medio ambiente, que no sea una empresa que impacte negativamente a la sociedad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de empresas que maltratan a sus empleados o que tienen niños trabajando en las fábricas? Obviamente nadie queremos eso, entonces si eso se da a conocer, olvídalo, esa empresa ya tiene el tache encima, ¿no? A veces son más graves que otras, pero siempre puede existir alguna característica en ese sentido. Otra característica que esa no está aquí, pero es la personalización. ¿Qué tanto lo que hacemos nosotros con los usuarios podemos llegar a esa personalización, que también es algo importante y cada vez lo buscamos más? Piensen en los productos de consumo masivo que tenemos. Entre más personalizados es mejor para nosotros. Si nosotros tenemos la funda de nuestro celular, pues a lo mejor solamente elegimos nosotros, bueno, a mí me gusta que sea de piel, a mí me gusta que sea de plástico, a mí me gusta que sea transparente, translúcida o X color, pero habrá otros que las mandan a hacer con estas impresiones donde tú puedes poner una foto. Entonces, cada quien tiene su propio estilo y está personalizado a tu forma de ser. ¿Cuál creen que es la diferencia principal entre empatía y simpatía? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Sí? Ajá. Ok. Sí, va por ahí. ¿Levantaron por allá la mano también? Ok. Cuando hablamos, vamos a entender primero qué es la empatía y hacemos la diferenciación entre ellas. Tim Brown, que es el CEO de IDEO, que es una de las empresas principales de diseño, él dice que la empatía es esencial para cualquiera que va a diseñar con un enfoque centrado en la persona. ¿Por qué? Porque esta empatía nos va a permitir acercarnos realmente, conocer las necesidades que tiene la persona, y al conocer estas necesidades, entonces sí, realmente podemos diseñar basándonos en algo real y no en algo que a lo mejor esta persona nos contestó sin mucho interés, porque realmente a través de la empatía vamos a ver a través de los ojos. No es lo mismo que yo diseñe algo diciendo, mira, yo veo que los de allá usan lo que sea, ¿no? Puede ser medio de transporte, puede ser un producto de consumo masivo, lo que sea. Pero no es lo mismo que lo diseñemos así a la distancia, a que yo vaya, lo use, sea usuario de ese producto o servicio y entonces diga, ya sé, ya entendí lo que es estar del otro lado, ya entendí las necesidades que tienen y es totalmente diferente hacerlo así. Entonces justamente lo que él dice es eso, utilizar la empatía como medio para obtener toda esa información. Y entendiendo esa diferencia, la empatía y la simpatía, como bien comentabas, la diferencia principal radica en que la empatía es mucho más profunda y la simpatía se queda por encimita. Y me gusta hacer la aclaración porque muchos se quedan nada más con la diferencia de qué es la simpatía y hasta ahí se queda, ¿no? Piensen, por ejemplo, en una persona que tiene un problema. En el trabajo llega con ustedes con este problema y les dice, choqué, ¿no? Por ejemplo. Llega tarde, tuvo
pues este percance, entonces llega a las 10 de la mañana cuando entraban a las 8 y entonces llega alterado y demás. La persona, primero lo recibe una persona que solo es simpática, entonces la persona, que además se enfoca nada más en el problema, no en la persona, le dice, oye, ¿por qué llegas tarde? ¿Qué pasó? No, es que fíjate que choqué. Ah, ok, oye, pero ¿tenías seguro? Sí. Ah, ¿y el seguro cubrió todo? Sí. Ah, entonces ya se solucionó el problema. Sí. Ah, bueno, ok. Ah, qué bueno que estás bien. Pues, pues ahora sí que a trabajar, ¿no? Nos vemos. Y así. Su comunicación fue solamente verbal, a la distancia, se preocupó por el problema y una vez que identificó que el problema estaba resuelto, pues hasta ahí llegó, ¿no? No fue descortés, no fue maleducado, pero se quedó muy por encimita. Pero en cambio después va con otra persona, que esta persona sí es empática, y esta persona le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? No, es que choqué. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te revisó el médico? ¿Te sientes bien? No, sí. ¿Llegó el seguro? Sí, llegó el seguro y aparte también llegó la ambulancia, nos revisó. Resulta que bastante preocupado porque el auto no era mío, el auto era de mi papá que falleció hace 2 años y me lo dejó y entonces para mí tiene un valor sentimental enorme, ¿no? Eso cambia totalmente la perspectiva porque esta persona empática preguntó más por la persona, por las emociones y no tanto nada más por el problema y entonces al ser realmente empático fue mucho más allá y como lo ven en la imagen, la persona que es empática tiene una comunicación verbal y también una comunicación no verbal. Entonces la persona que solamente era simpática le va a decir, bueno, qué bueno que se solucionó, pues nos vemos. La persona que es empática va a tener una comunicación también no verbal, se va a acercar, te va a tocar el hombro, te va a dar la mano, si tiene mucha confianza te va a dar un abrazo, porque al final de cuentas realmente se está preocupando por la persona y a profundidad y no solamente con la parte de encima, ¿no? Vemos esto con casos actuales, seguramente han escuchado este caso de este chico que empezó a utilizar ChatGPT y empezó a ver, utilizó a ChatGPT como si fuera su terapeuta, ¿no? Lo utilizó como si fuera el psicólogo y entonces le empezó a preguntar y a preguntar y esta persona le empezó a contestar, pues, que diga este lenguaje, le empezó a contestar pues, preguntas que él le hacía. ¿Creen que ChatGPT era empático con esta persona? Pese a lo contrario a lo que piensan, sí era empático. ¿Por qué era empático? Número 1, ChatGPT te escucha. Si tú le dices lo que quieras, pues te escucha. Le preguntas, te contesta. Y si tú le haces preguntas tal cual como si fuera un terapeuta y entonces le empiezas a contar, él te va guiando. Y entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, sí fue empático, ¿no? Y por eso este chico se abrió tanto con ChatGPT y empezó a darle toda la información y a usarlo como terapeuta y como le contestaba, pues este chico dijo, perfecto, y le seguía platicando y platicando, al grado que para no hacerles el cuento largo, este chico llega y le pregunta a ChatGPT, oye, con todo esto que ya te platiqué, con todo lo que te platiqué de mi vida, cómo me siento, lo que está pasando, ¿crees que vale la pena seguir viviendo? La respuesta de ChatGPT fue no. Por eso se suicidó. Y después los papás fueron y demandaron, con justa razón, así de, oye, o sea, se suicidó porque tu herramienta le dijo que se podía suicidar, que estaba bien que se suicidara porque no valía la pena vivir por todo lo que le dijiste, ¿no? Entonces, bueno, esa es una demanda que tiene ChatGPT. Hace cosa de un mes pasó este tema. Pero a final de cuentas, es increíble pensar que cómo va a ser más empático que nosotros una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Y una de las características principales es porque ellos utilizan, tienen la escucha activa, ficticia, porque no es que realmente estén escuchando, pero pues si tú le quieres contar lo que sea y le platicas 10 horas continuas, pues te va a seguir escuchando y te va a seguir contestando, ¿no? Entonces, a veces yo me pregunto, ¿por qué las cosas tan básicas como eso no las hacemos nosotros? Pues que somos los humanos y los que tenemos pues, esas características de humanos, ¿no? Que esa no es una característica que pueda tener realmente, o sea, aquí no quiero decir con esto que sí es empático la inteligencia artificial, sino que parece empático y por eso esta persona se abrió tanto, ¿no? Porque pues sí realmente emula como si fuera empático por la manera en cómo te contesta y cómo te escucha, pero es algo artificial, no es que realmente sea empático, ¿no? No tiene sentimientos ni emociones ChatGPT ni cualquiera de los lenguajes. Otra cosa importante a conocer es este recorrido que hacen los usuarios o los clientes con el producto que nosotros llegamos. Imagínense que vamos a comprar un dispositivo, no sé, un reloj inteligente que nos va a medir cuánto caminamos,
las calorías que consumimos, el ritmo cardíaco, etcétera, ¿no? Temperatura corporal. Y entonces decimos nosotros, bueno, quiero buscar este producto, quiero comprar el producto, hasta ahí, porque a lo mejor el doctor al que tú estás viendo te dice, oye, será bueno que te compres algún dispositivo como para que midas, y entonces de entrada necesito que camines 10,000 pasos diarios, ¿no? Y entonces que lo empieces a medir, porque si no tienes idea de cuánto caminas y tampoco tienes el espacio, si tuvieras el espacio, pues vete a hacer ejercicio 1 hora todos los días y problema resuelto. Pero si no tienes esa posibilidad, bueno, pues entonces cómprate este dispositivo para que veas cuánto caminas, y si no, pues en la oficina te paras a cada rato, vas y caminas ahí hasta que todos los días hagas 10,000 pasos por lo menos. Entonces ahí descubres esa necesidad, ahí estás en la etapa de conciencia, esta etapa donde tú dices, ok, necesito esto. Después de la etapa de conciencia viene la etapa de aprendizaje. En esta etapa de aprendizaje buscamos en páginas web, preguntamos a las mismas herramientas que existen de inteligencia artificial, oye, ¿qué me recomiendas? Necesito un medidor de pasos, ya sea un reloj inteligente o simplemente un dispositivo mucho más sencillo que simplemente te cuente los pasos, o a lo mejor que en el celular dime qué aplicaciones hay, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces te da esas diferentes opciones. Entonces ahí estamos en esta etapa de aprendimiento, de aprender y de conocer las diferencias que hay entre una y otra. Después llegamos a la etapa de consideración, ya tenemos todas las características. Si somos ingenieros, si somos muy estructurados, ya hasta hicieron su tablita en Excel, ¿no? Así de para ver precios, para ver características, y entonces dicen, bueno, este es el que quiero, ¿no? Con esto llegamos a la etapa de decisión, que es la etapa donde ya actuamos y decidimos comprar. Pero después de esa etapa de decisión, viene la etapa de lealtad, que muchas empresas se olvidan, ¿no? Oye, ¿qué soporte das después? ¿Qué seguimiento le das? No es nada más ya le vendé este producto, sino qué servicio estás otorgando después. Ahora, si en algo tan sencillo como un dispositivo como el que menciono, es importante cuidar cada aspecto y cada punto de contacto, pues ahora imagínense con un dispositivo médico mucho más complejo o delicado, ¿no? Y este viaje, en este caso el ejemplo que les puse, pues es el usuario final quien lo va a comprar, entonces es este usuario, diagonal cliente, que hace este viaje. Pero si el dispositivo es algo grande, lo va a comprar el médico, entonces este viaje lo hace el médico. Y pues lo mismo, ¿dónde estamos buscando? ¿Qué información estamos dando? ¿Lo estamos haciendo complejo o no? He visto muchas empresas que de pronto entras a sus páginas web para buscar información del dispositivo y está súper complejo, enredado, no entiendes, sales diciendo ya perdí media hora leyendo y sigo sin entender si hace o no hace lo que yo necesito, porque a veces le hablamos a diferentes interlocutores y no siempre esos interlocutores van a entender lo que nosotros les estamos diciendo, porque casi siempre vamos a tener a alguien que no necesita tener conocimiento técnico, que puede ser el usuario final, pero aparte también necesitamos hablarle al técnico o al médico. Entonces, si una persona que simplemente quiere conocer de manera sencilla, que no tiene conocimiento técnico, que no tiene conocimiento de los dispositivos, entra a una página y no encuentra la información de manera sencilla, pues ya lo perdiste, ¿no? Obviamente no siempre será el caso, porque no siempre necesitamos llegar a los tres. Si vendemos una resonancia magnética, no vas a llegar con un usuario final, ¿no? Porque el usuario final no necesita saber, y ok, si necesitas saber cómo funciona, pues buscas en alguna página que te enseñe ese tipo de cosas, pero no propiamente la marca, ¿no? Pero sí tenemos que escuchar a la persona que va a llegar. Piensa en este mismo viaje en algo más común, como un restaurante. En un restaurante, si nosotros llegamos a ese restaurante, ¿qué es lo que estamos haciendo en cada punto de contacto? Si nos están atendiendo bien en la etapa de conciencia, si nos están atendiendo bien al momento que ya vamos a pagar. Vamos a ver este otro video. Bueno, por fin te conocemos. Sí, tenía mucha ganas de venir. Me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día. ¿Es así? Sí, toco tango. ¿Tango? Y canta, abuela. Yo bailo. ¿Haces tango? Tango fusión con rock. ¿Con rock? Está bastante bueno. Tratamos de hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo. Creo que por fin alguien superó el receto de mi abuela. Lo hice yo, ¿eh? Te felicito. Bueno. Y aparte de todo esto que contás, ¿tenés alguna inquietud útil? Estudia medicina, como vos, pa. ¿En qué especialidad? Neurocirujano. Qué maravilla. ¿Creen que esa persona llegó preparada a esa reunión, a esa comida? El chico sin duda llegó preparado, porque llegó hasta con papiroflexia de un dinosaurio.
queda claro que pues en las pláticas con la novia, pues ya le había platicado quién era la familia, que tenía un hermanito, que al hermanito le gustaban los dinosaurios, entonces él dijo, tengo que quedar bien con todos, ¿no? Hubo cosas que pudo haber improvisado, como por ejemplo el hecho de decirle, qué rica la sopa, ¿no? Porque a lo mejor ni estaba rica y simplemente lo dijo para hacerle un cumplido y ya, pero no pudo haber improvisado lo que estudió, por ejemplo, ni los gustos que tiene. Entonces, es una forma de realmente conocer y llegar preparado conociendo esas necesidades. Este chico entró como mantequilla con la familia porque pues, se preparó antes y entonces dijo, bueno, pues a cada quien le voy a dar lo que está queriendo escuchar y perfecto. Si hubiera llegado sin prepararse, no logra hacer eso, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejemplo que lo viví, que me encanta ponerlo como ejemplo, para descubrir esta parte de empatía. Y el problema era que en una empresa que vende diferentes soluciones de ortopedia, vendía los clavos y placas y demás para operaciones ortopédicas de hombro, de rodilla, de columna. Y entonces muchas veces estos requerimientos que tenían, como ellos llevaban todo el instrumental y los aditamentos, que eso sí los compraban y el instrumental se los rentaban, pero les enviaban todo el paquete completo. Entonces el médico llamaba y les decía, necesito hacer una cirugía de columna, necesito que me manden tales placas, tales tornillos y tal instrumental. Preparaban todo el kit y se lo mandaban al hospital, pero era de urgencia, porque casi siempre este tipo de solicitudes, como el 80%, eran de urgencias porque eran accidentes que habían tenido y entonces llegaban a este tipo de hospitales que atendían urgencias ortopédicas por accidentes, la mayoría de ellos automovilísticos, y entonces necesitaban operarlos de manera urgente. Y entonces se daban cuenta que en la empresa no existía ese sentido de urgencia, ¿no? En la empresa pues era como complejo, no lo entendían y entonces pedían a los de almacén, oye, saca todos los equipos que van a utilizar o el instrumental, sí, ahorita voy, ¿no? Y le decían al de finanzas, oye, la nota de remisión, sí, ahorita la saco, ¿qué tanto puede urgir? ¿No? O sea, todo el mundo así, cero empatía, ¿no? Y entonces dijeron, ¿qué hacemos para que todos tengan este nivel de urgencia, que lo entiendan y que digan, busquemos que todos tengan pues esta empatía que estamos buscando? Y entonces, ¿qué hicieron como solución? Fue, bueno, como parece ser que no están entendiendo por qué es urgente, vamos a mandarlos a todos al quirófano. Y cuando les digo a todos, es a todos. Mandaban al de limpieza, al contador, al de finanzas, al director general, a los especialistas, que pues ellos normalmente sí les tocaba ir algunas veces, a todos. No hubo uno solo en la empresa que no le tocara ir a una cirugía, por lo menos a una. Ya se imaginarán el rollo que fue eso, porque no todas tienen el estómago para ir a una cirugía, entonces muchos llegaban y uno se desmayó incluso, otros se salían a vomitar al baño, pues no cualquiera ve una cirugía, y eso que muchas cirugías de las que veían eran de mínima invasión, ¿no? Porque la idea era mandarlos a una cirugía y que conocieran no necesariamente a una ortopédica, aunque eran para las cuales tenían usualmente la urgencia. Pero al mandarlos a estas cirugías y que todo el mundo vio de lo que se trataba y qué implicaba, y cuando eran cirugías ortopédicas, por ejemplo, de columna, el que ellos experimentaran el hecho de que si llegaban tarde podía hacer la diferencia entre que esa persona se quedara paralítica o no, pero que lo vivieran, no es lo mismo que te lo cuenten a que lo experimentes, o sea, que lo veas, lo que está haciendo el médico, que alguien te esté explicando qué pasó y demás. Entonces, después de eso, ¿cuál fue el resultado después de eso? Que entonces, bueno, ahí era una, no sé si le puedas dar clic ahí, es una animación, para que se muestre la animación. Pero bueno, ¿cuál fue el resultado después con esto? Lo que lograron fue que el de limpieza decía, acaban de pedir un kit urgente, y el de limpieza se movía, ¿no? Y entonces decía, ahorita yo me quito, sé que van a pasar, y entonces me espero a que pasen para que estén listos y puedan pasar sin ningún problema. El que estaba en el almacén decía, yo preparo todo el equipo de inmediato y se los mando. El que estaba en recepción decía, yo abro la puerta y estoy listo en cuanto pasen ellos, los que estaban preparando todo el instrumental. O sea, todo mundo después de eso era súper empático, pero porque realmente entendió qué era lo que estaban experimentando y cuál era el problema real. Entonces, cuando logramos esto, y este es uno de los ejemplos que les digo, me gusta comentarlo porque a mí me tocó, yo estaba trabajando ahí, me tocó experimentarlo y me mandaron a las cirugías. Después, como yo estaba en soporte técnico, me tocó muchas veces ir a otras cirugías, pero pues al principio, al igual que los demás, como parte de este experimento, me mandaron a la primera cirugía, ¿no?
Después de eso, todo el mundo estaba súper empático. Y decimos después, bueno, ¿qué cosas podemos hacer nosotros para obtener las necesidades reales? Hay muchas formas, ¿no? Podemos simplemente hacer una entrevista, podemos hacer un focus group, podemos preguntar con pequeñas encuestas, podemos a lo mejor en este viaje que les mostré ir preguntando a cada uno de los usuarios, de los clientes, oye, ¿qué te pareció? ¿Encontraste la información y era fácil o es complejo para ti? Porque además parece mentira, pero a veces cuando informamos a las demás personas, aunque ellos no tengan la necesidad, como por ejemplo estos equipos avanzados que les mencionaba yo, aunque no tengamos que preocuparnos porque el usuario final supiera de esto, siempre se agradece que las empresas que se dedican a esto pues pongan cierta información al alcance de cualquiera y que puedan entender, ya sé qué es lo que me hacen. Porque si ustedes le preguntan a cualquier persona, quitando a los que estamos en el área médica, o sea, ya sea ingenieros, enfermeras, doctores, cualquier persona que esté en el área médica, le preguntas a cualquiera que no esté en el área médica, casi nadie sabe qué le van a hacer o qué es lo que hace realmente una resonancia, un tomógrafo, un ultrasonido, si le van a hacer una endoscopía, cualquier tipo de procedimiento, pues es algo desconocido para cualquier persona. Entonces, si nosotros no nos acercamos siquiera para que sea mucho más fácil y entendible para ellos, pues es todavía más complejo. Otra característica importante cuando tenemos el diseño y la innovación centrada en la persona es hacer equipos multidisciplinarios. ¿Qué pasa si tenemos equipos multidisciplinarios donde incluyamos a sociólogos, a psicólogos, a ingenieros? Y esto aplica para cualquier cosa. De hecho, Apple es una de las empresas que lo hace muy bien, tiene equipos multidisciplinarios, que además también tiene equipos multidisciplinarios y multiculturales, que eso hace que todavía se adapten mejor, porque no es lo mismo utilizar un dispositivo en Latinoamérica que en Europa, que en Asia. Y entonces realmente conocen y se adaptan, porque al involucrar a todos tienes miradas tan diversas que cada quien aporta y te da una solución totalmente diferente. Tenemos que pensar en todas esas personas que están entrando en contacto. El cuidador, el usuario o paciente, el familiar, el médico, el técnico, el ingeniero. Y cada quien va a tener necesidades diferentes. El ingeniero va a pedir que el equipo se pueda configurar, que pueda ser fácil que acceses a lo mejor a modificar parámetros. La persona que lo va a utilizar como paciente, pues que sea súper sencillo, que simplemente lo conectes, lo prendas y 1 o 2 botones y párale de contar, ¿no? O si son más botones, pues de alguna forma que te avisara, que te dijera, mira, te dijeron que utilices el protocolo 3. Bueno, entonces le pones el primer botón debe estar en el 2, el segundo botón en el 5, el tercer, si tienes instrucciones tan claras, aunque fuera más complejo, va a ser sencillo. Cada quien tiene necesidades diferentes y desafortunadamente para nosotros, que es más complejo, pero tenemos que adaptarnos a esas necesidades que cada quien tiene. Cada quien tendrá diferentes formas de cómo abordarlo. Y lo mismo pasa si hablamos de un modelo de negocio, si vamos a vender un producto. Habrá para quienes sea mejor venderlo, habrá para quienes sea mejor darlo en renta o utilizar algún modelo de pago por estudio o utilizar a lo mejor, si es una plataforma, por ejemplo, a lo mejor el modelo freemium, donde lo puedes utilizar gratis con ciertas restricciones hasta que lo necesitas, entonces ya pagas una versión más avanzada. Otra característica importante que les mencionaba yo es la conexión emocional. Esta conexión emocional, que es otra característica esencial de la industria 5.0, se vuelve mucho más relevante cuando hablamos de dispositivos médicos, justo porque las personas ya estamos sensibilizadas cuando tenemos que ir con un médico o a una clínica o que nos hagan un estudio. A veces nos vamos a hacer un estudio simplemente de rutina, pero aún así, todo mundo, aunque a lo mejor te cuides, hagas ejercicio y demás, vas, te haces un chequeo y si estás así esperando un poco nervioso a que te den los resultados para ver que todo esté bien, ¿no? Entonces, les voy a mostrar aquí un ejemplo de conexión emocional, que no es de un dispositivo médico, es de otro producto, pero que queda muy en claro de a qué nos referimos, ¿no? Que a veces esa conexión puede ser también desde el punto de contacto o desde el marketing. Even if a day feels too long, and you feel like you can't wait another one, and you're slowly giving up on everything, love is gonna find you again. Love
is gonna find you. You better be ready then. Well, you've been kneeling in the dark for far too long. You've been waiting for that spark, but it hasn't come. I'm calling to you, please get off the floor. Tethered to a bird of sorrow, a voice that's buried in the hollow. You've given over to self-deceiving. You're prostrate, bowed, but not believing. You've squandered more than you could borrow. You've bet your joy on all tomorrows for the hope of some returning while everything around is burning. Hijo, dile a tu madre que estaba buenísimo. Love is gonna find you again. Love is gonna find you. You better be ready then. Es increíble lo que la cocina puede hacernos sentir. ¿Qué nos está ofreciendo Tecca en ese video? Cuando yo hago esta pregunta, y si le pregunto a alguien que conoce la marca, bueno, pues ya me dice lo que venden, ¿no? Pero muchas veces se los muestro porque no es una marca tan conocida, y entonces muchas veces se los muestro y las personas que lo ven no conocían esta marca y me dicen, ni me fijé que venden, ¿no? O sea, para empezar, te captura tanto el video que de pronto no te das cuenta de qué venden. Si eres muy observador, sí te das cuenta porque van apareciendo en el refrigerador, en la estufa, la marca, ¿no? Pero lo primero que busca ofrecerte es esa conexión. Si llegan con nosotros, llegando con esa conexión emocional, ya estás del otro lado. Piensen, por ejemplo, en los teléfonos celulares. ¿Por qué siempre la característica número uno de cualquier teléfono celular es la cámara? Porque justamente lo que nos ofrecen son las fotos, y esas fotos son lo que más atesoramos porque son los momentos especiales que tenemos en familia, en pareja, un evento especial como una graduación o el nacimiento de tu hijo. Esas son las cosas que, o sea, en el teléfono podrás traer contactos, podrás traer lo que ustedes me digan de información. Casi siempre toda esa información está respaldada. Y ahora, quien es precavido, pues las fotos también las tiene respaldadas. Pero si no, pregúntenle a quien sea. Yo le he hecho esa pregunta a muchas personas y les digo, ¿qué es lo más valioso que traes ahí? No, mis fotos, ¿no? Que se lleven el teléfono, que si me asaltaron, que se lo lleven, pero que me dejen las fotos, ¿no? Es lo que atesoramos más porque pues eso no regresa. Cualquier otra información que tengas la podrías reconstruir, pero la foto del nacimiento de tu hijo, si la pierdes, si solo la tuvieras en tu teléfono y pierdes el teléfono y pierdes la foto, pues ¿cómo recuperas esa foto, no? Que es un momento que tienes ahí guardado, que es algo que atesoramos mucho. Entonces tenemos que buscar nosotros cuál es ese efecto wow que podemos crear desde el diseño de un dispositivo médico, o desde la oferta que estamos dando, o desde el servicio, entendiendo que, a ver, si estamos llegando con una persona que tiene la necesidad de un tratamiento, que está muy sensible, que está vulnerable, y seguramente a ustedes les ha tocado, porque yo he visto todo tipo de médicos, que de pronto llegas con un médico así súper cuadrado. De hecho, uno de los médicos que yo visito, que me atiende, él es de origen, bueno, sus papás son alemanes, y entonces él es así como muy frío, muy directo, muy seco. Él no es de los que llega y, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y cuéntame. No, él llega y así de, a ver, dime qué tienes, esto y esto, ok, tómate esto, haces esto, ya, ¿no? El que sigue. Y entonces hay personas que llegan y dicen, oye, espérate, ¿no? O sea, a mí me gusta que me pregunten qué tengo, que sean empáticos, ¿no? Él no es empático en ese sentido, pero sí es muy bueno, entonces lo reciben muy bien. Pero siempre será mucho mejor. Si él lograra tener esta empatía, no, bueno, estaría del otro lado totalmente, porque estás llegando con alguien que ya está sensible por el problema que tiene. Entonces nosotros tenemos que buscar cuál es ese efecto wow, ya sea en la venta, ya sea en entregar el servicio, en el cuidado, en el diseño del dispositivo, en cualquiera sea lo que sea que hagamos, pero buscar ese momento especial en el cual podemos ofrecer ese plus, que es lo que hace la diferencia. Otro de los puntos, les decía yo, es el tema de sostenibilidad, que ya no es algo opcional, es una necesidad real que nos está demandando el mercado. Y a manera de reflexión, en la parte de sostenibilidad, es que normalmente cuando consideramos este tema de sostenibilidad, que antes lo veíamos como algo
que pudiera ser un valor agregado, ahora lo vemos como algo indispensable, demandado por cada uno de nosotros en el mercado, donde buscamos que los productos y servicios que vendemos, que diseñamos, pues sean productos que no van a afectar, porque por un lado a lo mejor decimos, ok, diseñé un dispositivo que funciona muy bien y que te ayuda en el cuidado a la persona, etcétera, pues resulta que contamina muchísimo con lo que tú haces y entonces, ok, por un lado estás beneficiando, pero por otro lado estás afectando un chorro. Tendríamos que ver cómo podemos tener este equilibrio, que es lo que se busca con el tema de sostenibilidad. Finalmente, para cortar ya la presentación, porque ya estamos sobre el tiempo, de estas necesidades que les mencionaba yo, hay que considerar los perfiles que tienen nuestros clientes con quien vamos a llegar y las características esenciales a través de esta empatía que les mencionaba y conocer esas características. Para conocer esas características hay algo que se llama el perfil del comprador o el buyer persona, como lo conocen en marketing, y que es conocer esas características de este cliente con quien estamos llegando, las necesidades que tiene y cómo podemos cubrirlas nosotros. Entonces, en este ejemplo que les muestro aquí, un médico radiólogo de 57 años, ya desde ahí, nada más con decirles eso, los que están en el medio ya les dice mucho. ¿Por qué? Porque alguien de 57 años no va a ser tan bueno en la tecnología como alguien de 30, por ejemplo, ¿no? Y estoy generalizando porque hay médicos grandes que son muy buenos en tecnología y también hay médicos jóvenes que son malos en tecnología, ¿no? Pero si hablamos de generalizar, que de hecho se trata con este tipo de análisis, es que veamos, bueno, qué cosas sí favorecen o no a este usuario, a este cliente, ¿no? Entonces vas a ver que a este médico le gusta tener productos de alta tecnología. Los productos que pongo ahí en esas marcas son productos premium, entonces ya te dan a entender que si él utiliza estas marcas, entonces no le gusta comprar cosas que son a lo mejor poco conocidas o que no son de prestigio, que le gustan productos de calidad. También conocer sus frustraciones. ¿Qué le frustra? Pues él no es tan bueno con la tecnología, pues le frustra que llegues tú como ingeniero a quererle vender algo y le empieces a hablar en técnicos de ingeniería, porque entonces él va a decir, bueno, si a esas vamos, te hablo yo en términos médicos y a ver quién se queda con más cara de watt, ¿no? Entonces te acercas con vocablo común a explicarle cómo funciona, qué es lo que hace. Después conoces sus intereses, sus gustos. Pues le gusta que lo consientan, le gusta que lo inviten a congresos, le gusta que a lo mejor le ofrezcas un plan de pagos. Si va a comprar un equipo muy costoso, pues no es como que sacas la cartera y compras 2 resonancias magnéticas. Otro ejemplo, pensemos en un usuario final, en un cliente que va a comprar un dispositivo portátil. Tenemos a esta persona de 52 años, de Querétaro, que también a veces, no en todos los casos afecta tanto, pero normalmente en la mayoría de los productos, saber en qué zona está también cambia. No es lo mismo, si vendiéramos ropa, por ejemplo, no será lo mismo vender en el norte del país que en el sur o que en el centro, ¿no? No vas a vender chamarras gruesas en Mérida, por ejemplo, ni quien te compre eso. Esta persona describes en una frase qué es lo que le preocupa. Bueno, me preocupa a mí cuidarme, entonces hasta tiene esta frase de cuida tu salud hoy para disfrutar el mañana. Características que la identifican o que le gustan, los amigos, la familia, la salud. Y luego ves qué marcas tienen ellos o qué marcas ha utilizado Abbott, Omron, Medtronic. ¿Qué software utiliza en su teléfono? Pues utiliza WhatsApp, utiliza Facebook, utiliza Google Fit, utiliza MySugar, que es para identificar o llevar un registro las personas diabéticas, los índices que tienen, los números que tienen en sus registros, y aparte para comprar cosas utiliza PayPal. Entonces, si tú le vas a vender algo y no estás llegando con PayPal, pues ya de entrada estás sentando mal, ¿no? Si tú a lo mejor quieres sacar una campaña de promoción y no utilizas o WhatsApp o Facebook, que es lo que estás viendo que este segmento utiliza, pues también estás mal. Pero después de eso, vemos cuáles son sus motivaciones, ¿no? Vemos que la seguridad, que el control personal, que la autonomía, al ser un dispositivo portátil, lo que busca es no tener que depender del médico, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un baumanómetro eléctrico digital, ¿no? Que es muy fácil, nosotros nos lo ponemos y medimos la presión. Quienes no lo tienen, tienen que ir a la farmacia o tienen que ir con el médico a que les tomen la presión, ¿no? Entonces, esta persona lo que busca es esa autonomía. Entonces, si conocemos todas estas características, es mucho más fácil que cuando nosotros vayamos a ofrecerle algo o diseñemos algún producto nuevo o un servicio nuevo, esté adaptado a lo que esa persona necesita. Les decía yo que hay varios perfiles.
¿Me ayudas pasando la siguiente? Porque ya no funcionó el apuntador. No, una previa. Ahí, gracias. Hay varios perfiles que vemos en esta industria 5.0. Vemos, por ejemplo, el ecotecnológico, este innovador que le gusta la tecnología, pero también le gusta preocuparse por el medio ambiente. Piensen en un usuario de un auto Tesla, ¿no? Le gusta esa marca porque tiene mucha tecnología este tipo de vehículos, pero aparte le gusta que se preocupe por el cuidado del medio ambiente. Encontramos al innovador socialmente responsable, es el que te dice, sí, me gusta un producto innovador, pero siempre y cuando también esté cuidando de la sociedad, del impacto con el que está llegando. No que sean estos productos que les digo que se fabrican en X fábrica con niños, ¿no? O que están explotando simplemente a sus trabajadores y que no les dan lo mínimo que marca la ley. Está también el consumidor consciente de los datos, este consumidor que dice, ok, yo sé los datos que tú manejas, me pides datos sensibles, ahora quiero que tú manejes estos datos de manera adecuada, que tengas candados de seguridad, que no sean datos que de pronto mi registro clínico, por ejemplo, ya lo hackearon y está rodando quién sabe por dónde, ¿no? Y si a lo mejor simplemente entraron por cualquier razón, pues no sabes qué uso le van a dar y esa información podría ser que no le den un mal uso, pero si sí, pues es información sensible que a ti te preocupa que tenga cierto cuidado con esa información. Otro es el consumidor éticamente consciente. Ese es el que le preocupa lo que están haciendo con el impacto que está teniendo, por ejemplo, con las personas, o a lo mejor el impacto que está llegando con esta solución, que a lo mejor no sea algo que tuvieron que hacer algo que no era considerado ético para llegar a tener ese éxito vendiendo o diseñando ese producto. Está el consumidor de salud y bienestar. Este consumidor se preocupa de manera holística por su salud física, mental, de forma integral. Lo vas a ver viendo revistas que hablan sobre temas de salud, alimentándose bien, viendo a lo mejor productos de consumo. Está el consumidor digitalmente conectado, este consumidor que se preocupa o que le interesa todo el tiempo estar conectado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo me considero un poco en ese perfil, porque doy pláticas, porque doy cursos, porque muchas de las aplicaciones que uso necesitan estar conectadas, no funcionan sin conexión. Entonces, para mí, tener una conexión a Wi-Fi es súper indispensable, ¿no? Para todo el tiempo estar conectado. Todos estos perfiles lo que nos dicen es qué perfil es el que corresponde a lo que nosotros estamos haciendo para que entonces nosotros podamos llegar de la manera adecuada a llegar con estas características que este perfil está demandando, ¿no? Y que este perfil realmente, si tú estás llegando a lo mejor al ecotecnológico y estás llegando con una característica, no sé, pensemos el dispositivo médico que se les ocurra, llegamos con el ecotecnológico, ok, en cuanto a tecnología a lo mejor check, ¿no? Palomita, porque nuestro equipo es muy tecnológico, utilizamos inteligencia artificial, hace adaptaciones, etcétera, bien. Pero resulta que para diseñar o para fabricar este producto contaminamos un chorro, ¿no? O gasta mucha energía eléctrica. Entonces, pues esta persona va a decir, pues sí, muy bonito tu aparato, pero olvídalo, ¿no? Gasta muchísima energía eléctrica. Entonces tenemos que conocer a estos nuevos perfiles, que son los perfiles que están allá afuera demandando nuestros productos. ¿Me ayudas pasando? Creo que son… bueno, ponemos este video y después ya ahí pasamos a la última, por favor. Guido, ¿Sí? ¿cerraste la cocina? Ya no hay nadie. ¿Por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio y quiere comer. La cocina está cerrada. ¡Qué pena! Te hubiera dado una buena propina. La cocina está abierta. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, ¿seguro que usted no comerá nada? No. Los enanos son 7. Son pequeños. Buenas noches. Sé que la cocina está cerrada. Tal vez una cosa fría, lo que encuentre. Mire, todo aquí es buenísimo, así que elija. Algo ligero. Bien, entonces tenemos carne, un buen bistec grueso, también cordero, riñones, hígado frito empanizado y además pescado. Pescado. Bien, tenemos también robalo gordo o también bacalao relleno con salchicha cocido en Grand Marnier y además salmón sin grasa. El salmón, muy gentil. ¿Con guarnición, señor? Con guarnición.
Oh, ciertamente. Precisamente como guarnición tenemos hongos fritos o puré de papa en salsa especial de mantequilla espesa. No tendrá una ensalada ligera, sino nada. ¿Una ensalada ligera? Qué pena, porque los hongos fritos son en verdad excepcionales. Entonces dijimos, ensalada ligera, salmón sin grasa y una copa de vino blanco. Perfecto. Lo más rápido posible, por favor. Sí, señor, de inmediato. Buen provecho. ¿Creen que el mesero escuchó sus necesidades? Realmente el mesero le vendió lo que él tenía, ¿no? Y a veces ese es el peor error y es muy común que lo cometemos cuando estamos diseñando algún producto o servicio nuevo, que llegamos a ofrecer lo que nosotros tenemos y no lo que el otro necesita, ¿no? Y después buscamos la manera de cómo convencerlo. No, en verdad esto es lo que necesitas, ¿no? Vas a comprar un auto, por ejemplo, y a lo mejor tú querías un auto económico, lo ibas a utilizar para uso familiar, para tu esposa, tus hijos, y entonces llegas y te ofrecen el deportivo. No, mira cómo te verías y el auto deportivo. Te convencen y sales diciendo sí y te lo compras, ¿no? Y a los 2 meses dices, ¿qué hice, no? Compré un auto súper caro que gasta un chorro de gasolina, que ni cabemos bien, mis hijos van ahí todos apretados atrás porque nada más tienen un espacio pequeño en la parte trasera, etcétera, pero porque te vendieron lo que quisieron y no lo que tú realmente necesitabas, ¿no? Que fue lo que hizo él aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer justamente es ir y conocer las necesidades, y les digo, esto aplica si nosotros comercializamos, si nosotros diseñamos el producto o servicio, o si nosotros damos un servicio que entregamos, a lo mejor siendo el cuidador, siendo el médico. O sea, realmente escuchar lo que están demandando. ¿Me ayudas pasando a la otra? Gracias. Bueno, ya para concluir, en innovación es importante que consideremos los diferentes tipos de innovación que hay. Al menos hay 15 tipos. Porque casi siempre que yo pregunto cuántos tipos de innovación conocen o en qué se deberían de fijar cuando hablamos de innovación, casi siempre me hablan del producto, es lo que tenemos más claro, ¿no? Y entonces todo el mundo, sí, el producto, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en el teléfono celular y decimos, sí, pues el producto, la innovación está ahí, ¿no? Sacaron una patente, hicieron un cambio de tecnología, esa es la innovación. Sí, la innovación tecnológica en sí es un tipo de innovación, pero no es la principal. Cuando vemos en qué podemos innovar en productos, podemos innovar en servicios, podemos innovar en recursos humanos. Piensen en lo que hizo Google, por ejemplo. Todos conocemos las oficinas de Google que se caracterizan para ser parque de diversiones, ¿no? Ellos innovaron en la parte de recursos humanos. Piensen, por ejemplo, en la arquitectura, cómo innovó IKEA con su tienda de muebles, que no nada más te vende los muebles, para empezar te vende un chorro de cosas, pero encima hasta un restaurante pusieron. ¿Por qué? Porque ir a su tienda, después de un rato, quienes han ido, te cansas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a descansar, pues vamos a comer, ¿no? Aprovechamos y comemos. Y eso, entre más tiempo tengas a las personas dentro de la tienda, pues te aumenta las probabilidades de que compres algo, porque estás ahí y ves cosas que de pronto te gustan, y a lo mejor tú ibas a comprar una cajonera y acabas saliendo con todo menos con la cajonera, pero sales con 10 cosas, ¿no? Pensemos en la red de contactos, por ejemplo, en LinkedIn. El éxito que ha tenido la plataforma, que muchos hace unos años no pensaban que fuera a tener el éxito que ahora tiene, y pues ahora es la principal red profesional. En cuanto a marca, cómo se posicionan marcas, vean los anuncios de Bachoco, vean los anuncios de Gandhi. O sea, el cambio en el posicionamiento de marketing y de la marca nos puede hacer referente en lo que estamos haciendo. Cuando yo les digo eslogans como es parte de mi vida, la mayoría va a reconocer de qué tienda departamental estoy hablando, ¿no? O bueno, si les digo soy totalmente Palacio, pues ahí ya va, el mismo nombre va implícito. Pero son frases que hemos escuchado por los anuncios, por los pequeños cortos que vemos, y entonces esa marca, pues innovaron y penetra mucho más en lo que estamos haciendo. Si hablamos de sostenibilidad, los autos eléctricos, si hablamos de experiencia del cliente, lo que hace Disney, ¿no? La manera en cómo llegan con los clientes a tratarlos súper bien. Si hablamos, por ejemplo, del proceso, lo que hace Toyota, toda esta parte de innovación. De hecho, Toyota siempre ha sido referente en la parte de procesos e innovación en producción. En fin, son 15 tipos diferentes. El último que les voy a poner de ejemplo es el de la parte financiera. En algo común, ¿cómo utilizamos? ¿Alguien ha escuchado cómo se financió Starbucks cuando tuvo problemas financieros hace como 10, 12 años? Starbucks tuvo problema financiero y entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos para financiarnos? Y se juntaron los dueños y dijeron,
Bueno, opción 1, vamos a pedir al banco. Pero pues obviamente es la opción número 1 en la mente de cualquiera, pero realmente no la queremos porque pues, nos puede consumir los intereses. Ok, vamos a la opción número 2. La opción número 2 es traer socios capitalistas, pero al traer esos socios ya tienen control, tienen ciertas acciones y entonces ya el control de la empresa ya no lo tienes al 100% tú, ¿no? Ya se diluye y ya hay otras personas que opinan. Entonces tampoco es tan favorable. Y entonces a alguien se le ocurrió, ¿por qué no sacamos estas tarjetas de lealtad? Donde, número 1, incentivamos la compra, porque entonces les damos estrellas y cada número de estrellas van a tener una bebida gratis, pero entonces eso hace que la persona compre más, porque a lo mejor si tú consumías, voy a poner un ejemplo, 8 cafés en un trimestre y cada 10 compras te van a regalar uno, pues a lo mejor tú vas y compras las otras 2 que normalmente no hubieras comprado, entonces eso te incentiva a comprar más. Pero encima de todo, como dan la tarjeta de prepago, pues dan las tarjetas, a la gente le gusta y empieza a comprar esas tarjetas y le ponen efectivo a esa tarjeta. El promedio de lo que le ponen a las tarjetas son 1,000 pesos. Hay gente que conozco que le ponen nada más 100 pesos, pero hay quienes le ponen hasta 3,000 pesos, que creo que ya fue el tope que le pusieron. ¿Por qué? Porque alguien que compra una tarjeta para una oficina, donde de pronto le dicen a un asistente o cualquier persona del equipo, oye, ve y compra 6 cafés para la reunión que vamos a tener, pues sí se gasta esos 3,000 pesos en una semana sin problema, ¿no? Entonces, de plano lo tuvieron que topar porque había muchos que le querían poner mucho dinero y lo tienen que topar por ley porque si no estarán cayendo en que son un banco y ellos no son un banco, entonces no pueden hacerlo. Para no hacer el cuento largo, sacan 200,000 tarjetas al mercado y hagan sus cálculos, 200,000 por 1,000 de promedio, se financiaron con los clientes. Los clientes son los que financiaron y solucionaron el problema financiero de Starbucks y no fue ni el banco, no fueron ni los accionistas, ni alguna otra solución. Entonces, cuando hablamos de innovación, piensen y tengan esto en mente que no es nada más el producto. Es todo esto que les menciono aquí, es modelo de negocios, es otra forma de cómo podemos nosotros innovar, es hacer algo diferente que otorga valor allá afuera, que otorga valor a la empresa. Eso es innovación y lo podemos hacer en cualquier área. Bueno, ya vamos sobre tiempo, pero dejo un espacio por si quieren hacer alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Ajá. Sí. Ajá. Uh-huh. Ajá. 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 Lo que mencionas, sí existe, o sea, sí de pronto hay quienes sacan estudios con estadísticas de necesidades o identifican esas necesidades, a lo mejor porque hicieron un focus group, a lo mejor porque alguien hizo un estudio clínico o hicieron pruebas y entonces sacan ciertos reportes que sí existen, algunos te los venden, entonces no todos son de libre acceso, pero ya existen algunos y ese podría ser un canal. Otro de ellos es la observación y es lo que yo siempre recomiendo, el acercarse. Ok, si vas a utilizar, no sé, o vas a diseñar algo neurológico, pues vete al Instituto de Neurología y busca que te den acceso a lo mejor a estar ahí, a hacer unas prácticas o estar cercano a los pacientes, a los médicos, porque algo importante que a veces no tenemos en claro es las necesidades, a veces el usuario, el cliente o el paciente no conoce cuál es lo que va a cubrir ese punto de dolor que tiene, ¿no? Es decir, por ejemplo, si una persona que tiene un problema motriz, que no se puede, que tiene una cierta debilidad, no está paralítico, pero no se puede parar por un problema, no sé, muscular y entonces no se puede poner de pie. Pues esta persona sabe que no se puede poner de pie y que le gustaría caminar, pero no sabe que puede existir
electroestimulación para que le ayude a fortalecer, o que puede existir un exoesqueleto para que le ayude a ponerse de forma vertical. O sea, esa persona no conoce la solución, conoce el problema. Y entonces ahí es donde nosotros como ingenieros, si llegamos a observar y a interactuar en una clínica, en un sanatorio, en un hospital, viendo esas necesidades podemos decir, mira, esta persona tiene este punto de dolor, esta carencia, esta necesidad, y entonces ahí es donde entra nuestro ingenio y podemos decir, puedo hacer esto. Si ya existe algo, simplemente adaptarlo o integrarlo, y si no existe algo, pues empezar a idear qué cosas podemos hacer, tener esta idea creativa que después se convierta en una invención y finalmente se convierta en una innovación, para entonces cubrir esa necesidad, ¿no? Y ahí es donde nosotros como ingenieros tenemos que ir un paso adelante, porque si lo pensamos en cosas, por ejemplo el iPhone, cuando lo inventó Steve Jobs, si tú le preguntabas a un estudiante de ese entonces qué necesidades tiene, el estudiante te decía, a mí me gustaría que mi mochila pesara menos, no tener que cargar tantos libros, y aparte traigo mi Discman, pero pues tengo los discos aparte, o a lo mejor ya traías un MP3 porque ya existían, pero no eran tan populares, no tuvieron tanto éxito. Entonces traías eso y traías una calculadora y traías, a lo mejor si eras ingeniero civil, traías a lo mejor un nivel o una cinta para medir. O sea, todo lo que ahora podemos traer en el celular lo traías tú en tu mochila, que pesaba horrores. Pero nadie te iba a decir en ese entonces, o muy pocos, que se les ocurriera un dispositivo que tuviera todo eso, ¿no? Entonces a veces ni nosotros como usuarios sabemos cuál es la solución. Conocemos nuestros puntos de dolor, pero no cuál es la solución. Y ahí es donde nosotros como ingenieros tenemos que ir un paso adelante y decir, bueno, ya entendí qué es lo que te duele a ti, ya sé cuál es tu carencia, ok, yo me voy a poner de creativo a hacer algo que cubra esa necesidad, ¿no? Pero eso, a través de la observación, para mí es la mejor forma en cómo puedes obtener pues esa respuesta, esa necesidad de la gente. Una vez, hace muchos años, cuando hice mi proyecto de titulación, justamente fui a un centro de rehabilitación en Hidalgo, ahora ya es CRIT, pero antes no era CRIT, y justo me fui y me senté con cada uno de los médicos y ellos me iban diciendo, es que aquí necesitamos esta modificación para este equipo. Aquí sería ideal que tuviéramos, por ejemplo, los banquitos. Una persona, me acuerdo que me hablaba de tener un banquito que se pudiera mover para todos lados, que ahora ya son comunes, pero en ese entonces no había. Donde tú te sentabas, el banquito, digamos que se podía mover como estos muñecos que tienen la base muy pesada y que les pegas y se vuelven a parar. Eso era lo que quería en un banquito, donde él se sentara como una especie, como si fuera un sillín de bicicleta, te sentabas en él, te pudieras parar y no importaba si lo pateabas o lo empujabas, pues se iba a poner otra vez de forma vertical, ¿no? Entonces cada quien me decía cosas diferentes y eso fue simplemente por estar con ellos de cerca y escuchando las necesidades o identificando lo que yo observaba de cada quien. Entonces, para mí esa es la mejor forma. Medical Expo quiere expresar un sincero agradecimiento al maestro Jorge Arturo del Toro Sapp, así como hacer entrega del presente reconocimiento. Le despedimos con aplausos, por favor.